Bueno, Adriana, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. Gracias, Mauro. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos, Adri, gran amiga. Bueno, voy a estar hablando Lo con sé. Adriana Romano, de este libro que me encantó, este libro de cuentos, Los malos adioses, publicado por la editorial Dualidad, una editorial que me gusta mucho. Adri, Sí, de paso quiero agradecerle a las chicas, siempre la buena onda que tienen las chicas de la editorial, a Rosalía y a hermosas Carolina. personas. Sí, que la verdad que es impresionante el trabajo que están haciendo. Pero antes de hablar de tu libro de cuentos, Adri, y agradecerte nuevamente, quería hablar un poquito de, bueno, ¿cómo fueron tus comienzos como lectora? Uf, como lectora y de muy chica, muy chiquita, muy chiquita. em, ten- que yo recuerde, los primeros cuentos me los leyeron, obviamente, mi abuela. Tenía una silla chiquita, me hiciste acordar ahora, una silla petiza de paja, madera y paja, donde me sentaba y me leían un cuento que muchos años después lo encontré y lo compré, pero ahora no me puedo acordar cómo se llamaba. Lo cierto era que un juguete se perdía en el jardín y era muy interesante lo bien tramado que estaba el conflicto. Las peripecias del juguete hasta que podía volver a la casa, las aventuras que iba viviendo. Era un muy buen cuento infantil, no muy conocido. Me lo leía mi abuela materna, Hortensia, y sí me acuerdo esta sensación, pará, que lloro un poquito. Uy, perrito. Entonces, tendría 3 años, 4, ¿no? Pero lloraba un ratito y decía, seguí. No, genial. Qué bueno acordarse, ¿no? De esos momentos. Sí, Que uno por ahí ese es añora. claro, la primera cosa, por eso me parece tan importante que se le lea a los chicos, pero que me lo leyeron. Y después hay un largo impas hasta los 9 años, que leo, supongo que leo lo escolar, pero no me entusiasmaba ningún libro hasta que me entusiasmó uno, literatura para chicos. En esa época venían eh, sí, colecciones de Villiquen Sí. adaptadas para niños, y creo que fue Heidi, una cosa así, que fue la primera novela completa que pude leer. 9 tendría, pero sí esta sensación de que mis padres habían inventado la excusa para que nos fuéramos a dormir, era que nos dejaban 1 hora con la luz prendida y nos podíamos llevar algo para leer a la cama. eh, una casa donde siempre hubo libros, siempre hubo biblioteca, y, y hubo lo que, bueno, ahora ya nadie usa, que, que son las enciclopedias, que ahí en la biblioteca todavía Sí. recuperé 4 o 5 tomos, me encantaban las enciclopedias más que en ese tiempo, más que la narrativa, porque podía saltar de un capítulo donde hablaban de matemática, otro hablaban de películas, cómo se filmaba, de lugares del mundo, Claro. y era una manera de viajar, y también había resúmenes de libros que después leí de grande, y me encantaba. Ahí había de todo, y era todo lo que quería saber, porque lo que más me gustaba era pensar. Me No, qué gustaba bueno. mucho pensar. Qué bueno esto que contás y qué bueno, ¿no? Recordar esos momentos de la infancia. Adri, ahora hablando Sí, puntualmente de Los malos adioses, un libro de cuentos que la verdad que me encantó, lo recomiendo mucho. Bueno, es acá está. nuevito, ¿no? Con una Me muy puse linda la tapa. remera haciendo juego, mirá. Está todo pensado, está ahí en composé con tu remera. Bueno, contá un poquito acerca de, bueno, cómo fue el proceso de escritura de estos cuentos. Ya uno cuando empieza a leer el libro, para mí, uno de varios cuentos me gustaron mucho, me gustó mucho el libro en general, ¿no? Pero hay cuentos que me encantaron. El primero con el que arrancás, a mí me gusta mucho, que se llama Por algún lado hay que salir, y tocas un tema muy
picante, ¿no? Digamos, muy, muy jugado, que es el tema del suicidio. Contá un poquito, por ejemplo, ese cuento, ¿cómo nace? ¿Cuál fue la imagen disparadora? Hacía 3 años que no escribía, 3 años que era el 2006 aproximadamente, 6, no, 8 por ahí. 3 años que no escribía, no se me caía una sola idea y estaba un poco preocupada, pero había aprendido, por lo menos en mi caso, había aceptado que soy una escritora lenta y que no importa que vos no escribas y que no aparezcan ideas geniales, porque en algún momento van a aparecer. Y porque además el texto, el cuento, la novela o el poema, lo que sea, se está escribiendo por dentro. O sea, había empezado a esperarlo, se está escribiendo por dentro. Y un buen día, todo ese caudal aparece en la mano. Y entonces agarras la lapicera, en mi caso todavía escribo a mano, y sale el cuento. Así que estaba dando clases en TEA, y en un recreo salgo de la sala de profesores para ir al baño, y el baño era un cuartito, un cuartucho infame, perdón los chicos de TEA, pero bueno, era una cosa, y te daban la llave para que no entraran los alumnos. Y cerré con llave, y dije, ¿y si se quiebra la llave? ¿Y por dónde salgo? Porque hay tanto bochincha afuera que no me van a escuchar. Sí. Y ahí apareció, había un ventanuco chiquito, qué sé yo, y dije, qué sé yo. Y en ese momento pensé, por algún lado hay que salir, el suicidio es una salida. Nada, Terrible. quedó ahí, pero no es para mí ni para mi caso, porque soy la persona que menos No, igual, transito digo, hay, esas hay cosas ideas. que por ahí, vos escribís ficción, viste que por ahí, ahora te van a Sí, empezar a preguntar, ¿pensaste sí. alguna vez? No, pero No, es no, no, genial como, jamás, no, digo que ahora la jamás. gente, no, por eso ahora la gente pregunta, pero es No. ficción. Y Pero, entonces, al mediodía había un rato para descansar entre las clases de la tarde y de la mañana, y me fui al bar de la esquina a almorzar, y, y pedí algo para comer, y no pude comer nada. La moza me trajo el pedido, y yo agarré una lapicera y empecé, Marita dijo que la señora dice ta, 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 y la mujer me miraba y me traía cada vez más servilletas de papel, porque se dio cuenta que yo no podía parar. qué bueno. Además tenía la lapicera roja de corregir, estado corrigiendo exámenes, o sea, todavía debe estar por ahí en Buenos Aires, en mi escritorio, los papeles, las servilletas escritas en rojo, donde prácticamente me levanté con la comida fría y tenía el cuento casi terminado después de 3 años de no escribir Gaby, nada que me convenciera. vos te das cuenta lo hermosa que es esta anécdota, es excelente, y también para, Sí, digamos, para que también la gente que después la ve, por ahí escritores que están trabados, o escritores, de repente, o sea, escribiste en servilletas en un bar un cuento, como que a mí sí, me gustó mucho, después me imagino que lo habrás corregido, ¿no? Pero digo, obvio, sí, sí, ya sí, lo sí, tenías después trabajando en la hubo, cabeza, es muy interesante lo que decís, ¿no? También para la gente que escribe o que quiere escribir, que a veces que por ahí se sí, traba, pero bueno, por ahí en algún lado, ¿no? Te dispara un día una claro, historia como esta. sí. Bueno, Después, por supuesto, la pasé en limpio, después hubo baches que llenar, porque todo tiene un hilo, es como bordar un cuento. claro, Entonces, cuando un cuento tiene una buena idea, pero queda flojo en algún momento, es porque no, siempre digo lo mismo, escribir es como jugar a la raspadita, y a veces no terminás de raspar todos los números, entonces, pero los números están y están bien escritos y está completo el cuadrante, entonces hay que tener paciencia. A mí me lleva un cuento mucho tiempo. De hecho, estos cuentos se escribieron entre el 2000, ya te digo, 8 y el 12 o 13, y después un largo proceso de corrección
y después la paciencia de buscar una editorial que te publique, porque podría haber publicado en Modesto Rimba, que es mi casa, pero bueno, busqué otra cosa. Pablo Di Marco me aconsejó que acercara el libro a Dualidad. Un día del 19 me contestaron las chicas, tu dualidad tiene que ver con dualidad, así que te queremos publicar, y fue una gran alegría, además de estar en la primera mujer, creo que publican, y aparte estar ahí al lado de Pablo, que es mi amigo, que quiero tanto, y tan buen escritor, y Ferreira también, y los Perales tienen La Flor Blanca de Baker, que es maravilloso, o sea, el catálogo es brillante, ellas son un encanto y muy talentosas las dos, Carolina y Rosalía, y después todo, esperar el 20, que fue lentísimo, corregirlo con ellas, retrabajar los textos un poquito, estaban prácticamente listos ya. Sí, además se nota que Y es un libro muy sólido, que hay mucha corrección, mucho trabajo. Bueno, tiene que ver también con esto, ¿no? Vos, más allá de ser una gran escritora, tenés mucha paciencia, ¿no? Buscás las palabras y también vas uniendo esto que decís, de que por ahí tenía un bache la historia y que tiene que cerrar todo. sí. Bueno, me adhiero a tus palabras. La editorial es hermoso el catálogo que tienen, las chicas, el trabajo que hacen, Pablo, bueno, todos los que publicaron, ¿no? Mm. Ari, quería preguntarte un poquito, bueno, Fiesta de disfraces, otro de mis cuentos favoritos. Ahí también se dan varios temas también, ¿no? Escabrosos, con este personaje Marquitos. Ujú. Que Bueno, se disfraza de diabla. que se disfraza de diabla, víctima también de un abuso, de un profe. Bueno, contá un poquito también cómo nace esa historia, porque bueno, me encanta esto de cómo vas contando, ¿no? Cómo surgió, bueno, la primera historia, ahora vamos por esta. Fiesta de disfraces, los chicos de pelos de punta estaban armando esa gloriosa antología de terror, ¿te Sí, acordás? Que sí, sí. fue Sí. maravilloso, no me acuerdo qué año fue, ¿vos te acordás? No, pero ¿2014? sí, por ahí, sí, un poquito más me parece. Que tuvieron la osadía de reunir a tantos escritores preciosos, Sí. y bueno, me pidieron un cuento con algún diablo, con diablos, porque era la temática de ese volumen. Y, y había que escribirlo ya, y yo, que soy lenta para escribir, tenía la presión de haber dicho que sí y no tenía idea qué hacer, qué escribir, sobre qué. Nunca había escrito terror tampoco. Sí, tensión narrativa, me encanta tensionar los cuentos, pero no terror. Y normalmente ando con una libreta encima y escribo cosas que se me ocurren, pequeñas frases, etc. Y hacía un tiempo atrás había visto entrar yo vivo en Buenos Aires, en una casa que es patrimonio cultural, o sea, es como un caserón antiguo, en un departamento, y vi entrar por el portón de entrada a, a varios chicos vestidos para Halloween, de brujas y brujitos y San la Muerte y yo qué sé, y la madre tan contenta con ellos. Y, y yo había escrito algo que daba para un ensayo sobre el terror, por qué la búsqueda del terror, ¿no? ¿Por qué mi generación quería disfrazarse de hadas y esta generación de brujos, ¿no? De brujas? ¿Qué pasaba ahí? Y había escrito lo que después fue el primer párrafo con el que se abre el libro, pero pensando en un ensayo. Y no prosperó como ensayo y quedó ahí. Y entonces me acordé, lo busqué y empecé, pero claro, para que el ensayo es una especulación intelectual sobre un tema determinado. En cambio, el cuento te cuenta una historia, una peripecia, entonces a eso había que encontrarle una peripecia. Y empezó el primer párrafo y no sabía para dónde ir, y de pronto
me apareció, lo mismo le pasaba algo así a Marquitos Márquez cuando se vestía de diabla, ¿no? ¿Qué sentía Marquitos Márquez cuando se vestía de diabla, Apareció esa pregunta, la escribí y empecé a tirar del hilo, del hilo, del hilo, como un ovillo, y se fue armando el conflicto, ¿no? Aparecen Y los fue, búhos, ¿no? ujú, Los búhos tenebrosos. los búhos y toda esta historia, y bueno, y ahí salió. Y No, salió rapidísimo para lo que es mi target, ¿no? qué bueno, ¿no? Bueno, sí, claro, bueno, a veces alguno debe salir más rápido. Me gustó mucho. Otro que me gusta mucho es el que le da el título al libro, Los malos adioses, con este personaje de Juan y Ujú. Elena. Y esto también toca el tema de la infidelidad, ¿no? Contá un poquito acerca de esa historia y después te voy a pedir que leas un fragmento de algo del libro. Está bien. La historia de Juan y Elena en realidad es un cuento que apareció casi como un chiste, ¿no? Porque a veces transitamos amores inconvenientes o las personas transitan amores aparentemente inconvenientes por responder al deber ser, frustran esas historias, pero el otro se te aparece en sueños, Claro. en otro plano, porque Elena no es un fantasma. A veces lo leen y dicen, claro, porque el fantasma no es un fantasma, No, de hecho en pero el es cuento queda claro que intangible. no. Y Claro. yo qué sé. Bueno, ese cuento dio origen a la novela que terminé ahora hace poco, que se llama El mar de la tranquilidad, porque me dio la sensación de que esa historia tenía que continuar. Y, y bueno, es una novela que está inédita. Y apareció también como un juego en el que eh, se me ocurrió jugar un poco con el humor, y ese hombre que es un escribano, que debe tener 70 y largos, toma una decisión porque no se ha despedido bien de lo que Claro. ama y tampoco se puede despedir bien de su casa, ¿no? Cuando no nos damos permiso de ser quienes somos y honrar lo que sentimos, se arman muchos quilombos. Sí, y en este de quedar a la deriva también en su vida, ¿no? Porque es como que queda medio en el Sí, medio, se va de un lado mal, sí, digamos, con sí. ella también, y encuentra amparo en el camino, ¿no? Amparo Lombardía. Y le pide una ayuda, bueno, que igual no vamos a spoilear nada. ¿Buscaste algún hilo entre los cuentos? Está el tema de, bueno, obviamente de las despedidas o de no saber Sí. despedirse, ¿no? O no despedirse Probablemente bien. yo estaba atravesando esa temática, porque después que terminé el libro y que junté todos esos textos, me di cuenta que todos tenían que ver con el adiós, con no saber despedirse, con no estar dispuesto a decir chau, adiós, con el último cuento que es para que empiece todo de nuevo, en realidad es despedirnos de un paradigma como este que se está acabando, ¿no? Y cómo hay que despedirse, y despedirse con serenidad, con hidalguía, todo eso lleva muchísimo, ¿no? Y qué sé yo, los cuentos van tocando distintos puntos del adiós, distintos, diferentes adioses, porque, por ejemplo, en el que voy a leer ahora, el pedacito que voy a leer ahora, en realidad es la historia, es una historia pasada, que es la historia de un collar, y es la reivindicación de una bisabuela o abuela, a la que le fue robado el collar, que va a parar a manos de otra, y en realidad quienes deben resolver el conflicto son las nietas o las bisnietas, poseedoras de un collar insólito que aparece en el cuello de una de ellas. Perfecto, Adri. Ahora vas a leer un fragmento, pero para finalizar con algo que dijiste recién, el último cuento, que es el que nombraste antes, que cierra el libro, es de una, digamos, está escrito en formato de carta, es una despedida a través de una carta que está muy bien lograda, y es
esto que decís, ¿no? De despedirse con hidalguía. Adri, cuando quieras leer un fragmento del libro, del cuento en Dale. realidad, sí. Bueno, no quiero que sea largo, así que elegí un pedacito Sí, sí, hacia sí. el final del cuento, ¿verdad? Perfecto. Espera que lo tengo por acá, lo voy a leer de la compu porque veo mejor. Dale. ¿Vos? Bien. El cuento se llama Un fulgor extraordinario y es la historia de la narradora y de una tal Celina, dos mujeres grandes que se encuentran, son jugadoras compulsivas de póker y casino, y, y se encuentran en Uruguay, en Piriápolis, en el casino, en el Hotel Casino de Piriápolis. Ahí se han visto ya en Buenos Aires varias veces, pero, pero se conocen como más íntimamente cuando las dos se van de vacaciones y por una semana a este hotel, y una de ellas, quien narra, le ve a Celina un collar en el cuello, y cuando se lo ve es un collar barato, un collar de trenzado, con algunas hojitas de nácar, o sea, y lo ve y siente que ese collar le pertenece. Primero se lo quiere comprar, la otra le dice que no, que ni loca, porque ese collar lo heredó de su abuela o de su bisabuela y que es lo único que pudo traer cuando escaparon de Ucrania. Y la que narra también es ucraniana. Y, y nada, y entonces Celina juega, es una jugadora compulsiva, pierde siempre, y la otra es mucho más sagaz y entra a prestarle dinero para poder quedarse con ese collar. Bueno, leo un Vamos, pedazo. sí. A las 2 de la mañana Celina se levantó y vino hasta mi mesa. Noté que le temblaba la voz. Dijo que no le quedaba dinero en efectivo y que había alcanzado el límite de las tarjetas. Me pidió que la auxiliara y yo le presté. Me repitió que en 2 días llegaba su marido al hotel y que todo se solucionaría. Por un instante dudé, pero abrí mi bolso y ahí mismo le extendí el cheque. Luego le expliqué que me retiraba. Ella sonrió y me deseó un buen descanso. Antes de correr la silla hacia atrás para levantarme, sentí en el estómago la señal, un calor intenso y certero. Le dije que como regresaba a Buenos Aires en el barco del sábado, me diera el collar en garantía y que si para entonces no me había devuelto el préstamo, me quedaría con él. Me dijo que sí, que estaba de acuerdo y rió. No debía preocuparme, está bien, le dije. No me preocupo, pero dámelo ahora. La vi palidecer, la había tomado por sorpresa. Se lo desprendió despacio y me lo alargó. Sentí alegría ante su resignación y algo parecido a la vergüenza. Sin embargo, no cedí y vi a mi mano guardarlo en el bolso con la agilidad del verdugo. Hay acciones externas a uno, acciones que nos ejecutan. Llegué a la habitación descompuesta, vomité 3 veces. Estaba violando algo más hondo que un sentimiento y a la vez percibía que el collar palpitaba dentro del bolso y me llamaba. Me lo prendí alrededor del cuello y me miré en el espejo. Vi brillar las hojas de nácar y amoldarse perfectamente a mi piel como si hubieran llegado a destino. Recuerdo que dormí con el collar puesto y soñé. Soñé con el establo, un jergón, una vaca, un hombre brutal y el cuerpo de la chica, el hombre sobre la chica y el collar en su cuello. Soñé al hombre lastimándole las manos para que se quedara quieta y oí su llanto aterrado. Soñé después a la chica sola sobre el jergón, tocándose el cuello. La vi buscando algo entre la paja y supe que buscaba el collar. También la vi salir del establo y correr hacia la casa. La soñé en la casa enorme, subiendo las escaleras.
La vi entrar a un cuarto y lavarse frente al espejo. Vi por fin sus ojos azules, vidriosos, y el cuello vacío, las manos lastimadas. Vi la cara de la chica, vi a mi bisabuela Margarita de 15 años en el espejo. Me desperté temblando. Tapándome la boca con la almohada, corrí al baño y grité. En los días que siguieron casi no salí de la habitación. Había perdido el interés por todo. Si no hubiera tenido el pasaje confirmado para el sábado, me habría marchado antes, pero esperé paciente y sin coraje, encerrada en mi cuarto mirando el mar desde la ventana. 2 o 3 veces Celina vino a buscarme y no la atendí. Estaba tan conmovida y asustada que no conseguía tomar ninguna decisión. El jueves a las 8 de la mañana, Celina me interceptó en la puerta del spa. Era mi primera salida. Sospeché que me había estado esperando sin dormir, porque aún tenía puesto el vestido de fiesta. Dámelo, dijo. Le contesté que no. Primero devolverme el dinero, arriesgué para ganar tiempo. Celina lloraba y llorando me confesó que había perdido todo y que su marido se negaba a ayudarla. Sentí pena por ella y a la vez una certeza inconmovible. En un momento abrió el monedero y me mostró unas joyas. Tomá la que quieras, cualquiera de estas vale 2 veces lo que te debo, gritaba. A cambio saqué una tarjeta personal que de casualidad tenía en el bolsillo de la bata y le dije que cuando consiguiera el dinero me llamara por teléfono o fuera a verme a casa. Me metí en el spa y le cerré la puerta en la cara. Los masajes no me aliviaron y pasé los días hasta el sábado en estado de confusión. La tarde de la partida, Celina me esperó en la puerta del hotel. Cuando llegó el taxi, salió a mi encuentro. Me empujó y empezó a golpearme. Ladrona, gritaba. Hija de puta, ladrona, te llevas mi herencia. Si no hubiera sido porque su marido apareció en escena, me hubiera seguido pegando sin que yo atinara a defenderme. No podía. Era imposible para mí explicarle que ese collar también era mío, que no lo robaba. Mi hijo fue a buscarme al puerto y no pude esperar para contarle los acontecimientos de los últimos días. Tiene que ser el mismo, le dije. En esa época no había fabricación en serie y el broche fue reparado, y además el sueño. Y Margarita, la bisabuela que tuvo a Juan, que era hijo natural, Juan, mi abuelo. Mi hijo detuvo el auto, apagó el motor y me miró de frente. Vos estás loca, vieja, rematadamente loca. ¿Cómo vas a estar tan segura solo por un sueño? Recuerdo que le contesté que si para conservarlo tenía que vender la casa para que Celina me perdiera el rastro, la vendía. Septiembre fue un mes extraño. Me llamaba la atención el silencio de Celina y cada vez que pensaba en ella me mareaba. Mientras tanto, cada tarde sacaba el collar de la cajita en la que lo había guardado. Me lo prendía al cuello, me miraba en el espejo y lo guardaba. No me animaba a lucirlo abiertamente porque el broche estaba flojo y tenía terror de perderlo o de encontrarme con Celina en la calle. No volví a soñar. A principios de octubre empezaron las llamadas. Alguien llamaba a cualquier hora de la madrugada y se quedaba en silencio escuchando. Después cortaba. Enseguida sospeché que era Celina. Esperé que el estómago me hablara, me diera una señal, me indicara qué hacer, pero el ardor estaba quieto como agua calma. Pensé en hablar con mi hijo y desistí, no quería oír sus comentarios. Me dije que no tenía por qué ser ella. Siempre hay algún estúpido que molesta. Cuando se hicieron frecuentes me puse en guardia. Eso duró una semana y no volvieron a repetirse hasta el 22 de octubre en que atendí. Eran las 9 de la noche. Levanté el tubo confiada porque los llamados con corte habían sido de madrugada. Nadie respondió a Lola de rigor. Aguzé el oído. Del otro lado, silencio y voces de la calle, la tromba de un colectivo, bocinas,
una larguísima carcajada y luego otra vez las bocinas y el tumulto. Quien llamaba lo hacía desde un teléfono público. Decidí cambiar de línea. Como ese trámite me iba a llevar más de un mes, durante la espera tomé pastillas para dormir y usé tapones en los oídos. Una noche de febrero regresaba en taxi de una comida en casa de mi hijo. Eran las 12 o la 1, no recuerdo, y llevaba puesto, era la primera vez que lo hacía, el collar. Durante el viaje noté que el taxista me miraba por el espejo retrovisor. «¿Me lo vende?», dijo. «Se parece a uno que usaba mi madre, pobrecita». No le contesté y me largué del auto en cuanto llegamos a casa. En el palier, una vecina gritaba llamando al portero. Una rata muerta impedía abrir la puerta del ascensor. Esa noche soñé otra vez con el jergón, la vaca y el hombre sobre el cuerpo de la chica. Cuando finalmente la chica se miró en el espejo, vi mi cara. 2 días después decidí abrir la caja de fotos de mi madre. En el fondo, amarilla y roída en los bordes, encontré una foto familiar anterior a la guerra. Ahí en el costado derecho estaba Margarita de 13 años, con sus padres y sus 2 hermanos. Llevaba puesto el collar. Vomité varias veces. Esa semana el estómago no me dejó en paz. No puedo explicar con palabras la intuición profunda. Supe que debía soltarlo. Compré una peluca, un par de anteojos y fui al bingo de Rivadavia y Pichincha, decidida a encontrar a Celina. Llevaba el collar en la cartera. Quería devolvérselo y no sabía dónde encontrarla. Ella tenía mi tarjeta, todos mis datos. Yo no sabía dónde vivía ni conocía el apellido del marido. En el bingo no la encontré. Anduve por las mesas sin deseos de jugar. Vi a algunos conocidos que no me reconocieron y 2 horas después entré al toilet para refrescarme porque la peluca me resultaba incómoda. Mientras me repasaba el maquillaje, una mujer que había visto varias veces conversaba con otra que no había visto nunca sobre una tercera que había caído en desgracia. Decía que la tercera había perdido todo, que el marido la había dejado, los hijos no le hablaban, que la desgracia había empezado después de un viaje, que antes del viaje estaba todo bien, y que la habían visto deambulando sucia y avejentada, siempre con el mismo vestido de noche en la puerta del bingo pidiendo plata, que deliraba, que hablaba de glorias pasadas. Temblé. Les pregunté si esa noche la habían visto. Una de ellas me dijo que sí, que acababa de cruzarla yendo y viniendo de esquina a esquina hablando sola cuando había bajado a comprar cigarrillos al kiosco. Salí a la calle y encontré a la mujer. No era Celina. Bueno, lo dejo acá. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Recomiendo, Adriana Romano, Los malos adioses, un gran libro de cuentos, publicado por, la editorial Dualidad. Dualidad. Dualidad pueden chequear con las redes de Dualidad, preguntar los puntos de venta, o con vos, Adri. Adri, me encantó la charla, un placer siempre hablar con vos. Gracias. Y nos estamos viendo pronto, seguramente. Sí, muy pronto, espero verte el 30, Sí, para el 30, Entrevidas. el 30 nos vemos en Entrevidas. La Muchísimas presentación. gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un beso grande y nos vemos pronto. Chau, chau. Chao.